Este es un trabajo elaborado por Laura Guadalupe Dávila Avilés y Libertad Ulloa Álvarez, de la Universidad de Sonora, para la materia de programación. A continuación se dará una breve introducción sobre dicho trabajo. La capacidad calorífica de un material o líquido es el término que se utiliza para describir la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de material sobre líquido en 1 grado Kelvin. El término técnico que se utiliza para referirse a la capacidad de calor específico, SP, y se mide en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ahora se explicarán los compuestos de la mezcla. Empezamos con el sulfuro de hierro. Este es un compuesto químico inorgánico perteneciente al grupo de las oxisales. Es cualquier sustancia iónica formada a partir de hierro metálico y ácido sulfúrico. Continuamos con el óxido de hierro. Este es un compuesto químico formado por hierro y oxígeno. Estos compuestos son óxidos, hidróxidos y hidróxidos de alta presión. Objetivo del trabajo. Este trabajo tiene como objetivo que los estudiantes de ingeniería química desarrollen la capacidad de análisis y puedan llegar a la solución de problemas que le incumben a la ingeniería, por medio de programas especializados como lo es MATLAB, haciendo uso de sus conocimientos adquiridos en la materia de programación. Continuamos con los algoritmos de solución. Primero empezaremos con el diagrama de flujo. Después del inicio, procedemos a declarar las variables, en donde las variables son moles de sulfuro de hierro, moles de óxido de hierro, temperatura inicial, temperatura final. Aquí nos explica que la temperatura es igual a temperatura inicial y temperatura final. Después nos dice que temperatura es menor o igual a 411 grados Kelvin si la capacidad calorífica del sulfuro de hierro es igual a 2.03 más 0.039 y no si la capacidad calorífica del sulfuro de hierro es igual a 12 más 0.00273. Después nos dice que la capacidad calorífica del óxido de hierro es igual a 12.62 más 0.001492 menos 76.200 sobre temperatura al cuadrado. La capacidad calorífica de la mezcla es igual al porcentaje de moles del sulfuro de hierro entre 100 por la capacidad calorífica del sulfuro de hierro más los moles del óxido de hierro entre 100 por la capacidad calorífica del óxido de hierro. Así es como nos dará los resultados de la capacidad calorífica de la mezcla de la capacidad calorífica del sulfuro de hierro y de la capacidad calorífica del óxido de hierro. Así es como procedemos a dar fin a dicho algoritmo. En la imagen se puede explicar claramente. Procedemos con el pseudocódigo. Primero declaramos las variables de entrada y de salida, que son en porcentaje en moles del sulfuro de hierro, el porcentaje en moles del óxido de hierro, la temperatura inicial de la mezcla, la temperatura final de la mezcla, así como el incremento de temperatura. Las de salida serían temperatura, capacidad calorífica del sulfuro de hierro, capacidad calorífica del óxido de hierro y capacidad calorífica de la mezcla. Así es como damos inicio a este pseudocódigo. Primero, ponemos el letrero. Escriba el porcentaje en moles de sulfuro de hierro es, leemos los moles de sulfuro de hierro. Continuamos con el letrero, el porcentaje en moles de óxido de hierro es, y leemos los moles de óxido de hierro. Después continuamos, escriba la temperatura inicial es, y leemos la temperatura inicial. Después, escriba la temperatura final es, y leemos la temperatura final. Continuamos, escribe el incremento de la temperatura es, y leemos incremento de temperatura. Repetimos desde que temperatura es igual a temperatura inicial hasta temperatura final, incrementando. Preguntar si temperatura es menor o igual a 411 grados Kelvin. Entonces, la capacidad calorífica del
sulfuro de hierro será igual a 2.03 más 0.0390. De lo contrario, la capacidad calorífica del sulfuro de hierro será igual a 12 más 0.00273. Así es como damos por finalizado el sí. Continuamos con la capacidad calorífica del óxido de hierro. Este es igual a 12.62 más 0.001492 menos 76.200 sobre temperatura al cuadrado. Así la capacidad de la mezcla es igual a los moles de sulfuro de hierro entre 100 por la capacidad calorífica del sulfuro de hierro más los moles del óxido de hierro entre 100 por la capacidad calorífica del óxido de hierro. Imprimimos los resultados, que serían temperatura, capacidad calorífica del sulfuro de hierro, capacidad calorífica del óxido de hierro y capacidad calorífica de la mezcla. Así nos da como resultado que temperatura es igual a temperatura más incremento de temperatura. Todo esto lo repetimos desde el paso 3 y así damos por finalizado este pseudocódigo. Continuamos con el planteamiento del problema que nos da el ejercicio. En un proceso metalúrgico se desea elevar la temperatura de un mineral compuesto principalmente por sulfuro de hierro, óxido de hierro, mediante la aplicación directa de una flama producida al quemar un cierto combustible. Para determinar el gasto de combustible debemos determinar el calor necesario, y esto se logra conociendo la capacidad calorífica de la mezcla mineral. La capacidad calorífica, a su vez, depende de la temperatura en grados Kelvin. Así realizaremos una tabla y posteriormente graficaremos la capacidad calorífica vs la temperatura, considerando los siguientes datos. Estos datos son tomados de Perris, Manual de Ingeniero Químico. Continuamos con la explicación del código en MATLAB. Como se puede ver, primero se introducen como comentarios el título, autores y fecha. Posteriormente, igual como comentario, hacemos la declaración de variables. Estas son moles de sulfuro de hierro, porcentaje de óxido de hierro, la temperatura inicial de la mezcla, la temperatura final de la mezcla y el incremento de la temperatura. Continuamos con el comando input, que es donde se ponen los letreros para la declaración de variables. Como se puede ver, los moles de sulfuro de hierro es igual a input, entre paréntesis, comilla, el porcentaje de moles de sulfuro de hierro es, y así declaramos cada una de las variables. Posteriormente escribimos el comando fprint. Dentro del paréntesis colocamos los elementos de la tabla que utilizaremos. Estos son los siguientes: temperatura, capacidad calorífica del sulfuro de hierro, capacidad calorífica del óxido de hierro y la capacidad total de la mezcla. Continuamos con el bucle for. Este es un bucle controlado por una variable contador. If permite a su método elegir entre dos acciones, dependiendo de si una prueba es verdadera o falsa. Cuando la expresión es verdadera, se ejecutan las instrucciones que siguen inmediatamente después de la prueba. Si la expresión es falsa, las instrucciones siguientes a la instrucción else son ejecutadas. Utilizamos este comando para la capacidad calorífica del sulfuro de hierro, ya que su capacidad calorífica variará dependiendo de la temperatura. Si la temperatura es menor o igual a 411, la fórmula que utilizaremos es capacidad calorífica del sulfuro de hierro es igual a 2.03 más 0.0390. En cambio, si la temperatura es mayor a 411, la fórmula a utilizar es capacidad calorífica del sulfuro de hierro igual a 12 más 0.00273. Después colocamos la ecuación de la capacidad calorífica del óxido de hierro, como se muestra en el programa.
Al tener todos los datos que necesitamos, calculamos la capacidad calorífica de la mezcla con la ecuación dada. Esta ecuación, como se puede ver, es igual: capacidad calorífica de la mezcla igual al porcentaje de moles del sulfuro de hierro entre 100 por capacidad calorífica del sulfuro de hierro más los porcentaje de moles del óxido de hierro entre 100 por la capacidad calorífica del óxido de hierro. De esta forma obtenemos todos los valores que conforman la tabla. Damos al comando F para obtener nuestros datos de salida. Con esto podremos obtener la tabla al momento de correr el programa. Para crear las gráficas se utilizan las mismas ecuaciones, pero sin los comandos, ya que estaríamos generando de nuevo la tabla. Ya que tengamos todas las ecuaciones necesarias, usamos el comando plot, usado para gráficas. Y ya que en este caso queremos una gráfica de temperatura contra capacidad calorífica de la mezcla, escribimos entre paréntesis la T, que en nuestro caso representa la temperatura. Separamos con una coma y colocamos capacidad calorífica total, que es CP total. De esta forma, al correr el programa, obtenemos una tabla y una gráfica. Vamos a ver. Ya está el programa guardado. Introducimos los datos que nos daba el problema, como lo son: el porcentaje en moles de sulfuro de hierro es 50, el porcentaje en moles de óxido de hierro es 50, la temperatura inicial es 273, la temperatura final es 498, el incremento de la temperatura es 5. Así es como el programa nos arrojó una tabla. Esta tabla, a su vez, hizo que se produciera una gráfica. ¿Por qué? Porque pusimos el comando plot al momento de realizar el código. La gráfica que se generó fue esta. Así nos indicó